Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Muy gusto saludarte, Cristian. Igualmente un gusto, hace harto rato que no lo veía. Sí, hace mucho tiempo ya que no estábamos reunidos para poder conversar, y un tema importante también hoy día respecto a todo lo que significa en cuanto a estrategias políticas. Sobre todo nos llamaba la atención y conversábamos respecto al discurso del presidente de ayer. ¿Qué te pareció? Sí. Honestamente no me pareció muy bueno, en el sentido que hay que establecer el contexto en el cual este tuvo lugar. Si recuerdan bien y se observaron, esto ocurre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde están reunidos todos los representantes de todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas, que son casi todos los países del mundo, y fue un desfile de representantes, de mandatarios de los países de Latinoamérica, que cada uno tuvo su espacio para hacer su discurso. Y si tú ves las temáticas aludidas, tocadas por los diferentes discursos, por ejemplo, del caso de Colombia, que esté o no de acuerdo con el tenor del discurso, con el índole del discurso, con el contenido, mucho tenían que ver con el contexto internacional, o con el rol del país respectivo en el contexto internacional, o la postura del país que representaba el que hacía el discurso en relación con las dinámicas que conoce el mundo internacional. Y yo encontré el discurso de Gabriel Boric muy enfocado sobre nuestra realidad local. Y de nuevo se refirió al proceso constituyente, que me da la impresión que es lo que ocupa esencialmente la palestra y la agenda política del gobierno, desde la derrota aplastante del apruebo después del 4 de septiembre. Yo hubiese esperado otras posturas, otros anuncios, otros análisis por parte del primer mandatario en relación al rol de Chile, a la ubicación de Chile, al presente de Chile en la actualidad internacional. Bien, Cristian, bueno, había mucha crítica respecto al discurso del día de ayer, y conversa un poco con lo que tú estás opinando. En general se había comentado como un discurso más bien, es que como cuando uno solo habla de uno, claro, frente a una situación donde estábamos intentando ver la mirada más global. Ahora, esto, que digamos finalmente es una opinión de cada uno, pero ¿qué piensas tú? ¿Perjudica o no la posición de Chile en la mirada de todo el mundo? Una buena pregunta, porque Chile siempre se ha apoyado estas últimas décadas sobre la visión que se tenía del país afuera, y que era bastante positiva. Simplemente hay que ver el riesgo país a nivel de inversión y cómo lo veían instituciones como el Banco Mundial, el FMI o incluso la OCDE, que Chile es un poco de los países con México latinoamericano a ser parte de esta organización. Yo creo que muchos hicieron paralelo con el discurso de Allende, y mira, si uno entra en detalle, la referencia que hace Allende, porque retoma una parte del discurso que hizo Allende en el 72 en el mismo lugar, tomó la parte la más descriptiva, donde describe Chile, que es un país con pueblos de lluvia. Pero si uno retoma el discurso de Allende, Allende en aquella época denunció, en el 72, el hecho que multinacionales se involucraban en la política nacional, y hablaba de los recursos, que los recursos naturales se los llevaban empresas privadas multinacionales. Es decir, había un tenor internacional en lo que decía. En el caso de Gabriel Boric ayer, yo creo, para responderte, si yo soy analista de un sector privado y veo el discurso, mi conclusión, si escribo un informe, es decir, de aspecto económico, de aspecto de posicionamiento internacional del país, de ejes directivos de cómo va a dirigir la política internacional, no dijo estrictamente nada, o muy poco. Por ende, sí, para responderte, por ende, sí, yo creo que acá me da la impresión que no quiso hablar. O no quiso hablar, indicar, o no hay ningún plan establecido hacia afuera. Y yo sé que el ministro de Hacienda se reunió en Nueva York con 30 inversionistas norteamericanos para incentivar la inversión, pero digo, yo creo que sí puede afectar si se repiten
prestaciones, discursos de ese tipo, desempeño de ese tipo, porque de algún modo hay que saber mantener un cierto nivel a nivel internacional, justamente, en la área internacional. Yo creo que eso ayer no vi la elocuencia que podría tener Gabriel Boric a nivel interno, no lo tuvo a nivel internacional. Entonces hay un vacío en el contenido y en la forma tampoco se destacó. Entonces sí, pues, si eso se repite, evidentemente se puede afectar. Ahora me pueden hacer el paralelo con Sebastián Piñera, pero Sebastián Piñera, bien que me acuerdo de una desubicación que tuvo en la oficina de Barack Obama, por lo menos vivió el asunto de los 33 mineros y se paseó por el mundo entero con la cartita de estamos bien los 33. Pero por lo menos era el tipo de la cartita de estamos bien los 33 y se agarró, en buen político, de un hito comunicacional para poder ser representado y ubicado en la escena internacional. ¿Me entiendes? Sí. Ayer yo vi una falta de preparación. Esa impresión me dio. Sí, por lo menos no fue bien trabajado, como dicen en comercio, el target. ¿Cuál era el target ayer? ¿Cuál era la meta que había que alcanzar ayer en el discurso? Y yo no lo pude definirla claramente. ¿Qué se quiso decir ayer? Y yo creo que se quiso, para mí, que me puedo equivocar, ratificar que el proceso constituyente sigue. Yo no sé si eso interesa tanto el mundo internacional, claro, o si no era más un mensaje para el nivel interno. Exacto, bueno, así como quizás la misma lectura que estás haciendo ahora como mensaje interno, es lo que se pudo deslucir en términos ciudadanos, porque quizás lo que se dejó ver como estrategia, y esto va como pregunta, quizás iba más a recuperar a un votante, a un apoyo interno, más allá de dar una imagen país. Y eso, ¿qué tanto en contra también te puede jugar de manera interna? Porque si la lógica fue tener mayor votación interna, pero a la vez estás mostrando una imagen país que faltó, también te disminuye. O sea, como estrategia también podría haberle jugado una mala pasada. Mira, yo creo que, escribí una columna, no sé si me la van a publicar en El Mostrador. Yo creo que para mí el gobierno no está dimensionando bien la dinámica que llevaron a que el rechazo alcance una cifra de 62% el 4 de septiembre. Sí, yo entiendo que tú te puedes quedar pegado sobre aquello. Personalmente, yo también fue impactante lo que pasó otro día. Para mí fue decir, el análisis tienes para semanas en torno a aquello, pero si tú ves la parada militar, lo que sucedió días antes de la parada militar en Valparaíso, el día anterior, hay un cierto resentimiento, desfianza, animosidad en contra del presidente en algunos sectores, que son populares por lo demás. Y esa dinámica va creciendo. Y lo que se pide acá, lo que se está criticando es que nos está gobernando y hay problemáticas que nos están enfrentando. Y acá está jugando un rol fundamental, por ejemplo, un partido como el PDG, el Partido de la Gente. Yo creo que sí. Lo que se está buscando acá es indicar que Gabriel Boric no da la talla, en buen chileno, para ser presidente. No es un estadista. Por eso Boric renuncia. En las redes sociales pueden ver que hubo mucho comparativo entre el militar que le indicó de iniciar la parada militar y él. Muchos dicen, mira, el tipo tenía tanta formación, el señor de la fuerza castrense, y mira, este tipo tiene cuarto medio y nunca terminó su estudio. Tú ves que hay mucha fake news muy agresiva, fake news o verdaderas noticias que son muy agresivas. Y que lo queramos o no, el rechazo también fue fruto de una excelente campaña, quizás también llenada de fake news, pero una excelente campaña comunicacional por parte de los rechazos. Y eso está siguiendo. Entonces se destabiliza la figura del presidente, se busca destabilizar la figura del presidente, y paralelamente a aquello, para responderte, Carolina, tiene ese desempeño en un foro internacional oficial. Tú ves que ahí lo trágico es que el relato está tomando forma. Entonces, lo que yo digo es que rápidamente hay que, uno, responder a ese sector popular que está reclamando, en vez de apuntarlo del dedo y simplemente indicar que son fachos pobres, que detesto ese concepto. Es decir, hay que rápidamente intervenir socialmente, y por otro lado, hay que trabajar lo que se llama la investidura. Es decir, el rol que te otorga, el aura que te otorga, lo protocolar que te otorga el cargo de primer mandatario. Como un personaje como Emmanuel Macron, el francés, de hecho sobreactúa, juega muy bien esto de la investidura. Gabriel Boric no lo está haciendo, y una tónica que lo tomó desde el inicio, sin corbata, no, medio cool, no tan preparado con la ropa.
Pero yo creo que hoy en día, con los tiempos que estamos viviendo, hay que regresar a lo clásico y rápidamente formalizar un poco más sus intervenciones. Cristian, en el fondo lo que estás queriendo decir de alguna manera es que él va por el lado político, por el lado de lo que sucede internamente en Chile y no busca inversión, no busca crecimiento, no busca relaciones diplomáticas formales con el resto de países. Como que por ahí va un poco el análisis de cómo lo viste en este discurso. Mira, yo no he visto grandes ejes directivos en el discurso. Ya. Por ejemplo, el presidente de Colombia, recientemente electo, el que dijo ayer en las Naciones Unidas, la lucha contra la droga está perdida. Está totalmente errado de querer vencer el narcotráfico de la manera de cómo se está haciendo. Por ende, lo que está sugiriendo, sin duda, es encontrar otro modo de ataque contra las drogas, quizás legalización y trabajo de prevención. Tú ves Bukele, que está muy de moda. ¿Qué dice él? Nosotros, los salvadores, éramos el país con la tasa de delincuencia la más alta del mundo. Hoy en día vamos a ser la más baja de América Latina. ¿Qué le está indicando él? El eje de la seguridad, autoritarismo, lucha contra la delincuencia de manera fuerte. Tú ves, son ejes claros. Se puede estar equivocado o no, son ejes claros. Chile, ¿qué dice? Cambió la constitución. Discúlpame, me gustaría saber, ¿qué vamos a hacer de un punto de vista de energía? ¿Qué vamos a hacer con todo el potencial energético del país? ¿Va a pasar exactamente lo mismo con el cobre? Ya. ¿Va a haber industrialización? ¿Qué pasa con el tratado, el TPP-11, el tratado de libre comercio que se debe firmar, profundizar? Estos son preguntas que tienen que ver con la evolución económica del país. Chile siempre se basó sobre el libre cambio, exportar mucho, sobre todo recursos, materia prima, y importar mucho, productos ya manufacturados. Vamos a seguir sobre esa tónica. El COVID, los confinamientos mundiales nos indicaron que quizás está bien también tener en casa industria. Yo hubiese esperado eso que diga Chile en el contexto internacional antes y después. Yo, presidente, voy para allá o sigo igual. No lo escuché. Y yo me digo acá, ¿dónde está la Cancillería? ¿Dónde están los equipos de ProChile? Hay ministerios donde están ocupados. La mayor ocupación es de ver cómo se exporta el país. Y reitero, no lo he visto ayer. Y eso, te digo, me da la impresión, o hubo una falta de preparación, o todavía no sacan la cabeza de la caja de la derrota del 4 de septiembre. Fíjate que en la apretada agenda que decíamos de Nueva York, decía una parte que él se iba a reunir con chilenos residentes en la ciudad y por ahí como que, tal vez fue parte de mi imaginación nada más, pensé que se iba a reunir con algunos empresarios que estuvieran en Nueva York, chilenos, y ver cómo se les da la mano a través justamente de ProChile. Pero no, decía solo residentes en Nueva York. Y el resto me lo pasé yo solo. Claro, es parte de las comunidades que están más activas en el exterior y sobre todo en la colonia en Estados Unidos muy fuerte, la chilena. Cristian, ¿cómo podrías evaluar todas las reuniones y la agenda que va a llevar, la apretada agenda que va a llevar durante el día el presidente Boric, en términos de si efectivamente pudiera ser beneficioso para el país o no? Es difícil, yo creo que ahí el personaje principal es el ministro de Hacienda. Yo creo que él sí ayer se reunió con 30 impresionistas. Yo creo que hoy en día el tema importante para Chile desde un punto de vista económico y de inversión es la firma del famoso tratado, del TPP, que la agenda, y de hecho que divide aguas dentro del oficialismo. Entonces yo creo que para hablar de la continuidad de la relación de Chile con lo internacional de un punto de vista económico, ese es el tema. Y eso no necesitas tanto hablarlo en Estados Unidos. Yo creo que es importante hablarlo acá a nivel interno. Y yo creo que hoy en día la tónica es a validar ese tratado internacional, porque si tú puedes ver que hay un gran temor, y por eso tu pregunta, en cuanto a la inversión en el país. Todo el mundo dice que no, que esta va a bajar. Ayer el ministro de Hacienda dijo que tenía señales positivas a ese nivel. Veamos si las reuniones hoy día influyen. Pero reitero, yo creo que no partió bien en ese sentido la estadía del presidente, porque no focalizó su discurso sobre aquello. Y focalizó el discurso sobre una contingencia local que quizás puede interesar a nivel internacional de un punto de vista mediático. De un punto de vista concreto e inversionista, tengo más dudas.
Una de las justificaciones que había entregado por parte del gobierno de este discurso era un poco de transparentar lo que está pasando en el país. También se habló de una autocrítica que estaba haciendo Gabriel Boric, con el sentido de que era más fácil estar en contra de que tener la solución ahora del otro lado de la moneda. Finalmente, una suerte de autocrítica y de justificarse ante el mundo. Este mensaje, que es como la justificación de parte del gobierno, ¿será que los presidentes de los demás países están interesados en esto? ¿Estará en su agenda, digamos, revisarlo? ¿O simplemente cuando van a este tipo de reuniones tan importantes no es el tema a plantear finalmente? No es el tema analizable de distintos países. Hoy estamos hablando de Chile, pero puede ser que otro presidente haya empezado a hablar sobre su realidad nacional, ¿no? O sea, cuando uno va como presidente, ¿cuál es la agenda que tiene anotadita? Saber qué le está pasando con Chile, qué está pasando con Argentina. No sé, es otro el tema, ¿no? No. Yo creo, mira, haré el paralelo con cuando tú participas en un seminario universitario. Tú puedes tener la mejor presentación posible, tú vas a mirar cómo se desempeñan todos tus antecesores y ya inclusive ya lees el programa y tú vas a asistir al que va a exponer. Yo creo que todos sabían la derrota de Chile y el tamaño de aquello. Y en realidad todos saben que es una derrota para el gobierno hoy en día, que es oficialista. Sí. Por ende, todos querían ver, yo creo, era importante enviar la señal de cómo asumía, a lo menos en el discurso, el presidente derrotado en esas circunstancias frente a sus colegas de la región. Es decir, lo otro que no podía hacerse el leso. Entonces dije, ya mire, y así lo prepararon. Lo asumieron diciendo que cuando la victoria es popular tampoco una derrota. Yo concuerdo con aquello, si acá si uno podía votar a prueba y no es totalmente rechazado, no es totalmente, como decir, derrotado por el hecho que lo queramos o no, si uno es demócrata, uno se da cuenta que hay que escuchar al pueblo en la mayoría, y cuando la mayoría se expresa de manera tan aplastante, algo nos está indicando de absolutamente válido. Pero haberlo asumido de esa manera no impedía, reitero, establecer otros ejes que también permitían no simplemente hablar a sus colegas un discurso de salón, sino también salir un poquito más allá y hablar al mundo empresarial. Y efectivamente, tú me puedes decir, pero espérate, quizás también es lógico que ellos digan que hay un proceso constituyente en marcha, porque quizás a los inversores también les interesa saber, oye, ¿esto sigue o no sigue? Claro. Y yo digo, sí, pero acá, atención, la victoria del rechazo, recuerden, y lo mencionamos acá me parece, fue antecedida por una alza en la bolsa de algunas acciones, porque en la bolsa de Santiago se difundió la información que el rechazo iba a ganar. ¿Qué te quiero indicar acá? Que en realidad para el mundo empresarial internacional, que haya ganado el rechazo fue una buena noticia, una buena señal. Y yo creo que se van a quedar con esa noticia durante varios meses. ¿Y qué tú puedes ver a nivel nacional? Que muchos creen que esto se quede así hasta un buen rato. Hay muchos que quieren, en el mundo político, que no quieren que esto siga y que de nuevo se haga una convención y todo aquello. Entonces, yo creo que para el mundo empresarial lo que hubiesen esperado, sin duda, es saber, ¿ustedes proceden a lo mismo o se ganó un poquito de estabilidad política? Porque el inversor lo que busca es estabilidad política e institucional. Pues yo creo que quizás había que subrayar un poquito más ese hecho para poder hacer un poquito más atractivo para ese mundo internacional, que yo creo que se queda básicamente satisfecho el mundo empresarial de la victoria del 72% el 4 de septiembre. O sea, en el fondo, Cristian, tu análisis iría por el lado de que faltó un poco más mostrar eso, la parte de la estabilidad del país para atraer la inversión. O sea, en el fondo se trató un poco de cómo enfrentarse al mundo de la región latinoamericana, por lo menos, después del triunfo del rechazo. Sin embargo, ¿te parece que faltó esa parte de cómo atraer inversión? Eso en el fondo. Mira, hay muchos que dicen que acá Gabriel Boric, el títere de Guillet, el Partido Comunista, son comunistas y todo eso. Yo tengo otra lectura. Yo creo que en realidad es más sociológica en sí. Si tú miras la trayectoria de Gabriel Boric, su formación es esencialmente de dirigente estudiantil. Sí. Se realizó políticamente como dirigente estudiantil. Y de hecho fue tan dirigente estudiantil que no pudo ni terminar su carrera de Derecho. Y
siempre se movió políticamente dentro de ahí. Tiene el hermano que es jefe de carrera de la rectora actual, simpatizó con Atria, que después iba a la Comisión Constituyente, entonces siempre se movió muy bien en ese mundito, políticamente hablando. Fue oposición cuando fue diputado. Y luego sale y es presidente. ¿Qué te quiero indicar acá? Que me da la impresión que su formación influye hoy en día sobre su desempeño como estadista. Porque en realidad me da la impresión que sigue hablando como en un foro estudiante. Y siempre se paran en el asunto el más superficial posible. Y para hablar de lo que tú me subrayas, inversión, rol de Chile en lo internacional y otros aspectos, y ya tenés que dejar el mundo universitario. Ahí es política mucho más real, mucho más en buen chileno, cotota. Me da la impresión que todavía no se da ese salto. Y los meses pasan, y yo creo que el contexto también, a un momento dado, va a pasarle la cuenta para decirle, oye, a un momento dado hay que justamente cambiar de piel. Y yo todavía no he visto ese cambio de piel de un dirigente estudiantil, un diputado de la oposición, a un primer mandatario. O sea, un cambio de piel que la verdad que se ha estado esperando y lo vimos en términos también de las últimas elecciones, de buscar más estabilidad. Cuando hablamos, Cristian, recién de quizás faltó esto de mostrar esa estabilidad económica del país o una estabilidad política que pudiera ser un resguardo para la inversión extranjera, más allá de mostrarla, a tu juicio, bajo tu perspectiva, esa seguridad, esa estabilidad en estrategias políticas, ¿la podríamos tener? ¿Podríamos llegar a ella para mostrarla de manera efectiva, sin que sea un aparentar nada más? Bueno, es lo que se busca reintegrando a la gente de la concertación, de la exconcertación. Es decir, traer un poquito de experiencia y justamente traer estabilidad y menos decisiones erróneas en cuanto a veces en momentos cruciales. Mira, yo creo que no creo que la solución esté al 100% en regresar a viejos tips de la llamada vieja política, porque durante años en Chile se criticó la vieja política y se hizo el distingo entre vieja política y nueva política. Y hoy en día todo va mal, entonces vamos a regresar a la vieja política. No me parece muy lógico. Si estuviste 3 años despedazando la vieja política, ahora ya la solución es llamar gente a la vieja política. No. Yo creo que lo que urge acá es básicamente respuestas sociales. Yo creo que ahí va a ganar un poco de estabilidad. Se necesitan respuestas sociales, porque reitero, desde el 18 de octubre, ¿qué se ha mejorado en educación, en salud, en jubilación? ¿Cuáles fueron las mejoras? Que fueron los 3 temas principales del estallido social. No podría decirte con claridad o con certeza cuáles son los avances. Yo creo que por ahí va para ganar estabilidad. Hay que dejar un poquito el discurso constitucional y todo eso. Yo creo que más bien focalizarse ahí y ojalá, espero que siga el proceso constituyente, pero ya no es prioritario, porque una decisión contundente fue entregada el 4 de septiembre. Okay. ¿Qué tan importante, Cristian, es estos primeros discursos en la ONU, no solo para nosotros, sino que para cada uno de los presidentes que están ahí? ¿Qué tan importante es esta primera imagen, ¿no? Porque por ahí la crítica era, oye, la ropa sucia se lava en casa, no lo podemos mostrar aquí al frente de todo el mundo. Pero estas primeras palabras, este primer discurso de cada uno de los mandatarios, ¿qué tan importante es para ser escuchado, a lo mejor, ser atendido y ser creíble también? Es importante en el sentido que te da un sello. Por ejemplo, si tú lees la prensa internacional, Sebastián Piñera era el presidente empresario, con sus buenos y malos aspectos. Podría ser crítico, algunos recogían el buen aspecto y otros los malos. Por ejemplo, la prensa anglosajona le encanta eso del empresariado. Gabriel Boric es el presidente vanguardista y progresista que va a desarrollar temas societales y sociales un poquito más que cualquier otro antagonista del país, de su país. Y yo creo que es eso lo importante cuando tú intervienes internacionalmente, confirmar el sello y quizás profundizarlo. Y en realidad es una operación comunicacional también, porque estás en Nueva York, no estás en Taltal, acá en Antofagasta, en la capital del mundo, ¿sí? Algo de fundamental. Y yo creo que en ese sentido sirve a fortalecer el personaje como un personaje estadista. ¿Lo logras o no lo logras? Yo creo que no partió tan bien ayer. Y también
circunstancia atenuante, no hay que olvidar que al fin y al cabo Gabriel Boric, presidente o no, es un tipo de 35 años. Un tipo de 35, y no creo que haya ensayado mucho a encontrarse ahí en la Asamblea General de las Naciones Unidas frente a todos los presidentes del mundo, es decir, igual, o representantes de todos los países del mundo. Igual también hay que considerar aquello. Yo creo, para mí, y con esto concluyo, para responderte, yo creo que si bien es fundamental, yo creo, esas prestaciones a nivel internacional, lo que debe también, para no simplemente personalizar la crítica, es el equipo también que debe prepararlo. Es un trabajo de equipo. ¿No? Es iluso pensar que Gabriel Boric solito se despierta en la mañana o el día anterior y escribe un discurso y llega ahí. No es una tarea de escuela. Esto es trabajo político. Y quien dice trabajo político sugiere un trabajo en equipo. Yo creo que hay que criticar también mucho la composición de los equipos. Entonces, si no es un logro el viaje de Boric a las Naciones Unidas, hay que volver a pensar qué equipo lo enmarcó. Porque yo creo que sí es importante lucirse internacionalmente, porque te fortalece también internamente y posiciona a Chile de un punto de vista internacional. Y tomaré como ejemplo, para concluir, el caso de Emmanuel Macron, el presidente francés. Macron, a su primera, pocos meses después de haber sido electo en su primer mandato, recibió a Donald Trump, recibió a Boris Johnson, y incluso Sebastián Piñera fue invitado en un congreso internacional allá en Francia. Simplemente el hecho de darle la mano a Donald Trump con una cierta seguridad, porque y se cruzó con Donald Trump, saludó primero a otra persona y después a Donald Trump, ya ese gesto para muchos franceses fue fundamental, porque mostró que tenía estatura frente al presidente norteamericano. Después las cosas van a ir menos bien, pero para mostrarte que es importante la escena internacional en cuanto a exposición a nivel internacional como a nivel interno. Y yo creo que ayer la prestación, el discurso de Gabriel Boric no supieron sacarle los frutos que podían sacarle y los beneficios que podían sacar. Podría haber sacado muchos más beneficios. Bueno, estas conversaciones son súper necesarias para nosotros también, para la gente que lo está mirando. Tu análisis también es muy importante para nosotros. Te agradecemos muchísimo el espacio y el tiempo que te has tomado para conversar sobre este primer discurso, ¿no?, de Gabriel Boric en la ONU. No, fue un gusto. Muchas gracias por la conversación. Gracias, Cristian. Un tremendo abrazo. Chao. Chao. Análisis interesante, necesario también.